El saludo siempre desde el afecto para todos los seguidores de Consejo Sano. Me gusta decirlo, este es un espacio que encuentra respuestas asociadas con la salud humana. Y desde el comienzo declaramos el tópico que abordamos, la estimulación sensorial. Y está con nosotros, para adentrarnos en el tema, la doctora en Ciencias de la Salud, Alicia González. Bienvenida una vez más. Muchas gracias, Arlen. Doctora, cuando nos referimos a la estimulación sensorial, ¿a qué particularmente nos referimos? Bueno, la estimulación sensorial en sí es un proceso que favorece la recepción de información a través de los órganos de los sentidos, es decir, del olfato, del oído, del tacto, de la visión. Estos órganos de los sentidos que se van desarrollando en la medida en que el niño, desde que es un embrión, se empieza a formar. Entonces, la estimulación sensorial en niños y niñas comienza a partir del nacimiento del bebé, o incluso desde antes ya podríamos pensar en la posibilidad de lograr hasta donde sea posible esta motivación, esta estimulación de los sentidos. A ver, la estimulación sensorial la estamos viendo o la podemos abordar desde mucho antes del nacimiento. Y en programas anteriores habíamos visto estimulación prenatal, Cierto, que no es más que parte de la estimulación de los órganos de los sentidos, pero intraútero. Ahora, sí existe la forma y la necesidad de la estimulación sensorial luego del nacimiento del bebé, porque esto es lo que va a favorecer su desarrollo cognitivo, su desarrollo intelectual, su desarrollo social y sus prácticas habituales de la vida cotidiana para el futuro. los padres reciben la preparación necesaria para poder asumir con eficacia estos propósitos, doctora. ¿En Cuba se trabaja en esa dirección? Bueno, está estipulado, Harley, Sí. desde las consultas que se realizan de puericultura, está estipulado que cada médico, enfermera de la familia le enseñe y le vaya orientando la forma de estimulación sensorial de los niños para así favorecer su desarrollo psicomotor y que sea un niño adaptado a las condiciones normales según el desarrollo que vaya alcanzando según la edad del bebé. Y esto es lo que va a favorecer tener un marcador que diga que el niño no tiene ninguna dificultad en su desarrollo psicomotor. Si se le enseña cómo estimular esta serie de áreas, por decirlo de alguna forma, de los sentidos en cada uno de los tiempos adecuados para ello. De manera que después que nace el bebé, que ya empieza a experimentar cierta madurez de sus órganos, hay que identificar que tiene las capacidades necesarias para recibir esa estimulación sensorial, porque si encontramos alguna que otra limitación, pues habría que reajustar, habría que pensar en otros resortes para lograrlo de la manera en que se quiere, doctora. A ver, Harlen, esto es un tema algo polémico, Sí. porque hoy estamos hablando de estimulación sensorial desde el momento del nacimiento. Claro. Y hoy en el Hospital Ciro Redondo se comienza recién un proyecto de estimulación sensorial desde los padres, desde la enseñanza de los padres para aquellos niños que permanecen y tienen una estadía determinada dentro de los servicios neonatales. Entonces, estamos hablando de que la estimulación sensorial puede hacerse desde el mismo momento del nacimiento, porque la estimulación, por ejemplo, táctil, desde una simple caricia, lo que pasa es que va cambiando la modalidad de estimulación en la medida que avanza la edad del niño. Una simple caricia de la mamá, tocarlo, arrullarlo, ya son estimulaciones táctiles que va sintiendo y lo va socializando con el mundo que lo rodea. Le va permitiendo este rapport familiar. Incluso ya se habla de las neonatologías abiertas, donde el padre y la familia tienen la posibilidad de
entrar también y tener un contacto con estos niños. Se habla de la estimulación motora desde los ejercicios que se le hacen al bebé, la estimulación desde las caricias también, desde los masajes que se le realizan a los niños, pero sí, realmente en cada etapa de la vida, porque no es lo mismo hacer una estimulación sensorial a un niño de 24 semanas que una estimulación sensorial a un niño de 37 semanas, ni de 41, ni a un lactante de 1 mes, ni a un lactante de 6 meses. Es decir, en la medida de que el niño va desarrollándose después que nace, pero incluso desde el mismo momento del nacimiento se establece la necesidad de la estimulación sensorial para el futuro desarrollo del niño. Y en ese noble empeño que garantiza, digamos, un estímulo cognitivo, un deseo incluso de aprender, de descubrir el entorno, en ese empeño, doctora, la familia tiene un rol importante que desempeñar y hay que estar preparados para hacerlo, porque a veces no le concedemos el valor que puede tener una caricia, ¿verdad? El roce, el acercamiento piel con piel, el hablarle al bebé, y en esa dirección yo creo que todavía queda un camino que recorrer desde la preparación que pueda tener el médico y el enfermero de la familia para lograr que la familia al final pueda tener toda esa información. Por eso insistía, yo le preguntaba sobre la preparación de los padres y de la familia. La ciencia ha podido demostrar cuán beneficioso, cuán favorable es para el niño la estimulación sensorial en el tiempo, ¿verdad? Sí, cómo no. Yo creo que si no se hubiera dado tanta importancia a la propia orientación que se da en estas consultas de puericultura, que es lo más cercano que tenemos a la preparación, claro, hoy, de la familia, dígase mamá, papá, que acompañen en esta preparación. Pero sí se ha podido identificar que el niño que tiene una estimulación sensorial no quiere decir que el niño vaya a ser el niño más estimulado, vaya a ser el niño superdotado, sino a que el niño con las capacidades necesarias para la adaptación al mundo. Es un niño que va a tener una mayor relación social, una mayor adaptabilidad al adulto en casa, va a ser un niño que va a poder darle mayores soluciones a los problemas en los que se enfrenta en la vida, va a poder manejar ciertas situaciones del aprendizaje escolar cuando ya comienza, es decir, que los va a preparar para la vida. Ahora, esto da la medida en que sí se ha podido demostrar desde estudios que se han realizado que el niño que se estimula es un niño que tiene mayores ventanas para poder llegar a adaptarse mejor y a tener mejores condiciones sociales, mejores condiciones desde el aprendizaje, desde lo cognitivo, pero también desde el aprendizaje de la lengua, desde el aprendizaje de la interrelación con otras personas. Es decir, que sí existe la posibilidad, porque de hecho, si lo vemos desde que el cerebro desde muy pequeñito él está enfrascado en unas conexiones, como diríamos nosotros, de armar toda una cablería. Si lo queremos ver para que nuestra población nos entienda, él está encargado de armar una cablería ahí y que establece las sinapsis neuronales, pero que si ellas no se estimulan constantemente para que el niño pueda ir captando todas estos aprendizajes, entonces para el aprendizaje y no continúa el desarrollo desde lo sensorial, desde los sistemas sensitivos del bebé. Estimulados también estamos nosotros, doctora, por habernos acercado a este tema desde el comienzo. Hacemos un receso y en breve regresamos para seguir dialogando con la doctora Alicia González. Hoy conversamos sobre la estimulación sensorial en niños y niñas, aquí en Consejo Sano. El magnesio participa en múltiples procesos del organismo humano, desde la producción de energía hasta el control del azúcar en la sangre. En particular, en las mujeres, el magnesio tiene diferentes aportes para cada etapa de su vida. Cumple roles esenciales en el inicio del periodo fértil, en la menopausia y en el embarazo.
Uno de los signos físicos más molestos del síndrome premenstrual es la inflamación o la sensación de hinchazón. El magnesio tiene propiedades antiinflamatorias, por lo que podría ser útil en este contexto. La endometriosis es el crecimiento del tejido que normalmente se encuentra dentro del útero, fuera de él. Sus síntomas principales son el dolor pélvico y la inflamación. Ya que el magnesio tiene acción antiinflamatoria, podría ser positivo para tratar esta enfermedad. Además, el mineral tiene la capacidad de relajar el músculo liso, por lo que disminuye las molestias asociadas a calambres y cólicos por culpa de este padecimiento. Después de la menopausia, las mujeres tienen un riesgo aumentado de sufrir hipertensión arterial. El magnesio contribuye a reducir algo de los valores de presión arterial, debido a que relaja también el músculo liso de los vasos sanguíneos. Es por eso que se recomienda aumentar la ingesta de alimentos con el micronutriente en las mujeres que están alrededor de los 40 años. La principal fuente de magnesio es la dieta. Llevar una alimentación balanceada que incluye alimentos como las espinacas, el aguacate o la avena es suficiente para llegar a la ingesta diaria recomendada. Y es momento de conversar, de mantener el diálogo con la doctora Alicia. Ella se mantiene dispuesta a responder a nuestras interrogantes hoy en Consejos Sanos. La estimulación sensorial en niños y niñas tiene que ver con las sensaciones, doctora. ¿Es correcto lo que digo? Pudiera ser. ¿Sí? Pudiera ser. Con la ¿Podríamos asociarlo? Sí, cómo no, con sensaciones, digamos, con las sensaciones de olores agradables. Sí. Si estamos estimulando el sentido del olfato, con sensaciones de caricias agradables. La sensación de ser querido. Con la sensación quizás de ser querido, pero con la sensación del roce. Sí, puede decirse que sí, que se puede asociar a las sensaciones y así. De manera que la estimulación sensorial tiene que buscar precisamente motivar, digamos que activar esas sensaciones que harían al bebé experimentar un mayor desarrollo desde el punto de vista emocional, cognitivo en el futuro, doctora. Sí, así mismo es. Definitivamente. Definitivamente. ¿Y cómo aprender a hacerlo de manera correcta? Aunque teóricamente usted nos ha hecho algunas explicaciones, si pudiera ilustrarlas en la práctica para que mamá o papá, para que la abuela, el abuelo, los adultos de casa puedan lograrlo de una manera más directa, digamos, de manera más efectiva. A ver, Harlen, sí, yo pienso que tocar este punto es importante porque a veces no nos damos cuenta cómo en nuestra familia sí se hace estimulación, aunque no lo tengamos incorporado como Cierto. tal. Y si lo vemos que la abuelita o la tía llega y dice, ya tiene un mes, vamos a ver si de verdad sigue el muñequito. Estamos estimulando sensorialmente la visión del niño. O simplemente le pitan el muñequito que tienen de goma y para que vea, para seguirlo, y eso casi se hace en todas las familias y así se está haciendo estimulación sensorial. O mamá cuando lo baña o viene tía o abuela y quiere bañarlo y ahí mismo lo ve y le coge los piecitos y le hace movimientos y también estamos haciendo estimulación sensorial, quizás sin una guía bien establecida, pero de todas formas lo hacemos, le hablamos continuamente, al niño hay que hablarle, vamos a caminarlo, vamos, y entonces así se hace estimulación sensorial. Quizás no es lo que nosotros por un guión tengamos estipulado, pero nuestra familia está preparada para estimular. No es el niño que hoy se aboga mucho por la estimulación de los órganos, estos de los sentidos, en no dejar los niños muchos tiempos solos, en no dejar los niños frente a pantallas, y estamos hablando del autismo inducido, sino en darle este tipo de ejercicio, de ejercitación a los órganos de los sentidos, dígase oído, olfato, quizás desde el gusto, desde la masticación los preparamos, y estoy haciendo una liga de varias cosas para que nos demos cuenta que en la familia, desde el seno familiar, la familia es encargada de preparar también y de estimular estos órganos de los sentidos, aunque no lo tengamos incorporado como tal dentro de nuestra credibilidad, como que lo estamos haciendo así.
Sí, creo que esos comportamientos asociados con las maternidades y las paternidades tienen que ver con nuestra condición de latinos, ¿verdad? De Sí. caribeños, de, digamos, herencias que llegan de generaciones anteriores y que, por supuesto, los padres más jóvenes, digamos, utilizan para poder asumir, pues, el rol en la crianza de los hijos que corresponde. Doctora, ¿existen contraindicaciones para la estimulación sensorial? Quizás algunas limitaciones que sean orientadas de manera preventiva porque el niño no puede llegar hasta allí, porque tiene cierta limitación, porque sus capacidades no han llegado hasta donde hemos querido, digamos al año, a los 2 años de vida. A ver, sí, yo no es que existan limitaciones, sino que la orientación desde esta consulta de puericultura se basa precisamente en que la familia sea la primera seguidora del desarrollo de su bebé. Cuando el bebé no sostiene la cabeza, enseguida vamos al médico de la familia. No, todavía no sostiene la cabeza. Todavía nos apoyan las manitos, todavía, y entonces los vamos manteniendo alerta y ellos son en gran medida, junto a un equipo multidisciplinario, quienes se encargan, los fisiatras y demás, quienes se encargan de llevar a cabo ciertos controles y cierta regularidad en los ejercicios, quizás vinculados a las salas de fisioterapia, en la propia preparación de la madre, dígase madre, familia, para la estimulación cuando el niño no llega hasta lo que tiene que estar por cumplimiento según lo establecido por meses de vida y se nos queda retrasado en su desarrollo psicomotor. Por tanto, es importante tener en cuenta que tienen que ser vigilados frecuentemente y que esto no puede cesar en cada seno familiar donde exista un bebé, porque el seguimiento es importante para ver el desarrollo, pero sí el equipo multidisciplinario es el encargado de listar todas aquellas actividades importantes cuando el niño no cuenta con la capacidad para llegar a el objetivo que debe cumplir como meta en el tiempo establecido. Ya nos indican, doctora, un nuevo receso, un intervalo, regresamos, usted lo sabe. En breve continuamos con el objetivo de entender, de comprender, pues las interioridades de la estimulación sensorial en niños y niñas hoy en Consejo Sano. Estamos listos para, digamos, profundizar en el diálogo con la doctora Alicia. Doctora, ¿qué nos podría decir sobre la estimulación sensorial en niños que vencen ya los 2 años de vida, diría yo? Porque usted se refiere sobre todo y nos adentra en el mundo sensorial de niños con 11 meses de nacido, 1 año y 4 meses, pero ¿eso puede tener continuidad en niños de 2 años, de 3 y de 4 años? A ver, Harlen, sí, nos hemos referido al niño recién nacido, Claro. a la necesidad de la estimulación sensorial por la prontitud en que él va adquiriendo habilidades, igual el niño hasta sus 2 años de vida, pero no por eso dejamos de darle atenciones. Lo que pasa es que ya el niño en etapa preescolar, estos estímulos sensoriales se basan en otras cosas y estamos hablando de, por ejemplo, cuando logramos que tengan un control muscular, cuando logramos que ellos sean capaces de realizar actividades ya más dirigidas y estamos desarrollando los órganos de los sentidos en sí, los órganos motores, por ejemplo, cuando le vamos incorporando ciertos alimentos en los círculos infantiles o desde casa, desde una orientación médica, pero quizás en la escuela ya estamos enseñándoles lo que es los olores de las comidas, cuando le ofrecemos ciertos alimentos, estamos estimulando el olfato, desde que hacemos ejercitación en la educación física, es parte de la estimulación motora, es mucha la forma de mantenernos estimulando
los órganos de los sentidos. Pero no solamente, Harlen, tengo que hacerte alusión que no solamente estimulamos los órganos de los sentidos en los niños. Y vemos que cuando vamos en edades muy avanzadas, todo el mundo dice, volvemos a ser niños. Y hoy en los hogares de ancianos se hace estimulación también sensorial para mantener este control, esta estabilidad. Se hacen juegos de mesa, se hacen disímiles actividades que les facilita, ya quizás no con la misma prontitud, pero sí, no restablecer, pero sí mantener activa a estas personas adultas. Es decir, que la estimulación sensorial no para porque siempre estamos conociendo, siempre somos conocedores y siempre aprendemos más en cada una de las actividades que se hacen o que no se nos incorporan en el día a día. Y sí pienso que sí, los niños en la etapa escolar son aprendices eternos y incorporan muchas de estas estimulaciones que van creciendo en la medida que también va incrementándose la edad. No siempre los órganos de los sentidos, doctora, nacen con la salud necesaria, ¿verdad? Y entonces encontramos niños y niñas que en los primeros meses de vida, incluso en un estadio anterior, pues se le identifica con limitaciones. Estos menores, estos pequeños, tendrían una estimulación sensorial con determinadas atenciones especiales. Sí, Harlen. Estos niños, por supuesto, se intensifica más la estimulación dependiendo de las necesidades que tienen, y hoy podemos estar hablando de niños que nacen con coeficientes intelectuales que no son quizás productos de afecciones que ya vienen desde la etapa del nacimiento. Estos niños que son PCI, que sabemos que tienen parálisis cerebral, para que la población pueda entender, infantil, que no pueden ser, que no son niños que van a adquirir estas habilidades, pero que por ello no se les deja de hacer su estimulación sensorial, pero basado en el apoyo de un equipo multidisciplinario para lograr al menos incorporarlos. Y muchas veces sí se logran muchas cosas con estos niños, que se le da una atención individualizada. Doctora, casi que estamos cerrando el diálogo. Nos gustaría seguir conversando con usted muchísimo más tiempo, pero creo que es importante que usted nos hable de las dificultades que podría afrontar un menor en el tiempo si no recibe esta estimulación sensorial a partir del nacimiento, en este primer periodo de vida. ¿Cuáles serían aquellas limitaciones que podría encontrar en el camino el menor que no recibe el cariño adecuado, que no recibe, digamos, la estimulación táctil, que no se le habla como debiera desde incluso antes de nacer, pero en el momento en que nace? ¿En qué, digamos, problemáticas podría afrontar, o limitaciones, diría yo? Bueno, yo pienso que lo primero es hablando precisamente de la esfera afectiva. Los padres tienen que tener cierta dedicación, la familia tiene que tener dedicación y devoción hacia esa nueva figura que incorporan en su familia, y sobre todo querer tener un miembro de la familia en plenas condiciones, y para ello es importante la estimulación, esta estimulación sensorial que les va a facilitar comunicarse en el tiempo en que está establecido, poder caminar y dar sus primeros pasos en el tiempo que está establecido. Y esas son dificultades que se nos van presentando si realmente no estimulamos el niño. Sino, y le hablaba ahorita del autismo inducido, esos niños que permanecen horas dentro de cuartos, horas delante de un móvil, horas delante de una pantalla, y son niños que no tienen un desarrollo quizás desde lo social, quizás cognitivo, no puedo introducirme en ese término, pero desde lo social, desde el rapport social, desde sus conductas para poder dar soluciones a los problemas. Y entonces estas son situaciones en las que nos podemos ver inmersas una familia cuando no transitamos por el camino de la estimulación sensorial adecuada a un niño desde sus primeros momentos de vida.
Autismo inducido. Este es un asunto muy serio del cual se habla con cierta frecuencia en los tiempos modernos, doctora, y creo que los padres debemos pues asumir el reto de entender cuáles son las causas que provocan este autismo inducido y encontrar respuestas para evitarla en la formación, en los procesos formativos de nuestros niños, doctora. Y el rol que puede desempeñar el juego, doctora. El juego en la estimulación sensorial con los padres, con sus semejantes, cuando ya van adquiriendo cierta madurez. Sí, es importante, y te hablaba de la etapa escolar, pero no podemos obviar la etapa esta donde el bebé va a ciclo infantil, donde Cierto. estamos en casa y hemos obviado un poco los juegos que normalmente hacíamos, el juego del pon, los juegos de los saltos, y ahí estamos haciendo estimulación motora, pero realmente el juego de insertar un objeto, de manipular algún objeto donde nosotros podamos escuchar un sonido y estamos estimulando el sistema auditivo. Pero sí, el juego es importante, y quizás no el juego de roles como tal, pero sí estos juegos que inducen a la sensibilidad motora, tanto de manera fina como de manera gruesa, donde ya las habilidades se van adquiriendo desde estos juegos. No se pueden llamar de roles, pero sí son juegos que van a facilitar habilidades para futuro desarrollo de, por ejemplo, cuando llegan a la escuela, para el control muscular, para que vayan, quizás, por ejemplo, se habla de los sonidos, cómo enseñarle cómo hace el gato, cómo hace el perro, hacer que ellos emitan estos sonidos. Entonces, de esta manera podemos estar estimulando también este tipo de estimulación sensorial. Y que además los juegos son desafiantes ante la presencia de las nuevas tecnologías, que pueden ser muy riesgosas. Gracias, doctora, por estar con nosotros una vez más en Consejo Sano. Gracias a usted. El agradecimiento también para nuestro público que nos sigue siempre. Dentro de 7 días seguimos en este empeño de compartir otro Consejo Sano.